De parte del Comité Estatal del PAN de Querétaro, les damos la bienvenida. Esperamos que disfruten mucho esta sesión. Estos temas de inteligencia artificial, pues bueno, son lo que hoy se vive en día en las campañas. Y nuestra profesora al día de hoy, Sayuri Fialo, pues bueno, ella, les cuento un poco, es graduada en el 2015 de Arquitectura por la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene un posgrado en la Universidad Camilo José Cela en Consultoría Política y Gestión de Gobierno. Está certificada en coaching político, experta también en comunicación para millennials y coaching de contención. Es ganadora en el 2018, perdón, de los premios universitarios a la COP a Mejor Spot Político para TV y Mejor Campaña Electoral 360. Es cofundadora de Diálogo Millennial, conferencista internacional en temas de política y liderazgo, dando ponencias en México y en Ecuador. Sayuri, te damos la bienvenida. Sabemos que vamos a aprender muchísimo de ti el día de hoy. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier estación que tengan, la pueden poner en el chat, o pueden levantar la mano. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que ya están conectados y bueno, los que se vayan uniendo también. Esta clase me emociona un montón porque son cosas que estuve aplicando en la campaña presidencial de Ecuador que acaba de pasar hace exactamente un mes, que tuvimos la fortuna de ganar con, en este caso, la reelección del actual presidente. Y bueno, mucho de lo que les voy a enseñar el día de hoy lo he aplicado yo en mi trabajo como consultora política, entonces es algo que pienso que les va a ayudar. Es una charla o una clase que busco que salgan pudiendo aplicar algo concretamente. Entonces vamos a hacer dos ejercicios súper breves, súper fáciles con herramientas gratuitas que tenemos todos a nuestro alcance, un poco solo para que vayan viendo cómo la predicción de tendencias y el comportamiento de los votantes suena más complicado de lo que realmente es, y hoy con la inteligencia artificial tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance para hacerlo de la manera más eficiente. Solo si me permiten compartir. Ok, un segundo. Bueno, nada más que se active la función y les comparto la presentación. Como cositas, un poco lo que ya les mencionaron. Si tienen preguntas, pónganlas en el chat o apúntenlas y luego las revisamos. Yo no puedo ver el chat en vivo, entonces si es una pregunta como que de verdad no quieren saltársela, abran su micrófono e interrúmpanme. No, yo no tengo ningún problema con eso, no pasa nada. Entonces, con toda confianza lo pueden hacer y de esa forma podemos avanzar. Perfecto, ya tengo la función de compartir activa. Creo que ya pueden ver mi presentación, ¿correcto? Sí, ahí se ve Sayuri, perfecto. Una disculpa, se me quedó trabado el botón, no puede activarlo. No, no te preocupes. Ya, ahora que ya la pueden ver, bueno, pues bienvenidos a esta clase. Sé que es la sesión número 4 que tienen sobre la inteligencia artificial aplicada en la política, y hoy vamos a hablar de predicción de tendencias y comportamientos de votantes con inteligencia artificial. Ya ponerle con votantes estaba un poco largo, entonces no lo puse, pero es lo que vamos a hablar. Un poco para recapitular cosas que seguro ya han visto, que ya todos conocemos, pero nunca está de más como entrar en el mood completo de la inteligencia artificial, volviendo a las cosas más básicas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para mí, poniéndolo de la forma más simple, son máquinas que aprenden a analizar datos y tomar decisiones. Datos que fueron creados por quién? Por nosotros. No, hoy en día sí se pueden inventar los datos también las máquinas, pero realmente, ¿qué es lo que hacen? Analizan toda la información disponible que ya fue creada por nosotros, también con la ayuda de máquinas, pero básicamente, pues todo el volumen de cosas que ya se ha creado en la historia humana. ¿Cuál es la importancia o los beneficios en la política? Nos ayuda a anticipar temas clave, reaccionar rápido y conectar mejor con los votantes. Si bien hay
muchísimas formas o cosas en las cuales ayuda la inteligencia artificial, hay muchos conceptos. Yo creo que estos son los más importantes. Creo que esto, y es en lo personal donde más yo he aplicado la inteligencia artificial, aparte de la creación de contenido, que creo que es otra charla, pero como en la parte estratégica o en la parte más teórica, creo que esto es en donde la inteligencia artificial realmente se vuelve importante en la política, porque ya no tenemos que tener un equipo de gente que está revisando de qué se está hablando, viendo periódicos, monitoreando radios, revisando comentarios, revisando redes sociales, todas las redes sociales de todos los candidatos, de todos nuestros opositores, sino que ya lo podemos hacer con máquinas. Y creo que eso nos ha permitido hacer campañas más eficientes y nos va a permitir desarrollar campañas y campañas también de comunicación de gobierno, no solo de elección, pero de comunicación de gobierno mucho más eficientes y efectivas. En las campañas políticas, la política es un juego de anticipación, en especial cuando estamos en campañas. En gobierno, si bien como ya estamos en gobierno, podemos, si es que no vimos que iba a pasar algo y no desata una crisis muy grave, pero es un tema que podría empezar a generar ruido, igual estamos en gobierno, tenemos tiempo de controlarlo. Pero en campaña, tiempo es lo que menos hay. Un día puede costar la campaña. Entonces, el prever las cosas nos ayuda a ganar una ventaja significativa. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial. Obviamente también la optimización de discursos, tener mensajes adaptados a intereses reales o emergentes del votante. Sí pasa, y no, a mí no me parece que es una exageración cuando decimos que los intereses o la forma en la que la gente consume comunicación, consume campañas, puede cambiar de un día para el otro. Y necesitamos estar atentos a esos cambios, en especial con la generación Z y los alfa que ya en un par de años van a empezar a votar. Si es que hay un nuevo trend y un nuevo uso de una palabra, necesitamos saber cómo dirigirles el mensaje. Por ejemplo, para los millennials puede ser como lit que es así como está cool. Y para los generación Z, ese concepto ya no existe. Entonces, el entender cómo mandarles los mensajes. Una mejor segmentación, saber dirigir los mensajes específicos a audiencias segmentadas y la nanosegmentación que nos permite la inteligencia artificial y o ver según intereses o preocupaciones detectadas. La inteligencia artificial nos permite ver al mismo tiempo tanta información que si nosotros lo hiciéramos de manera artesanal o con nuestros propios ojos y un teléfono, nos demoraríamos muchísimo y sí o sí habría cosas que no veríamos. La detección temprana de crisis, obviamente el reaccionar a tiempo y poder controlar la narrativa, esto sí, tanto en campaña como en gobierno. Pero ¿dónde nos vamos a centrar? Es en esto. El poder ver o entender la predicción de tendencias y el comportamiento nos da una ventaja porque nos ayuda a prever qué es lo que va a pasar o a entender por qué camino se está yendo nuestro votante al cual queremos llegar. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva. Si estamos hablando de comunicación de gobierno, también el predecir las tendencias nos va a permitir ahorrarnos errores que tal vez ya se cometieron en el futuro o ver si lo que estoy haciendo, a dónde me va a llevar lo que estoy planteando de una manera mucho más rápida, sin tener que pasar 2 o 3 meses probando una campaña de comunicación de gobierno que va a resultar en todo lo contrario de lo que yo esperaba. Esto es entonces dónde nos vamos a centrar nosotros con la charla de hoy. Un poco para bajar todos estos conceptos de inteligencia artificial a la vida cotidiana en, obviamente, la era digital. Estamos en una charla que está enfocada netamente en política digital, donde vemos toda la aplicación de comportamiento de usuarios. En este caso, no somos votantes en la vida cotidiana en general, pero
se está analizando nuestro comportamiento como usuarios. Por ejemplo, Netflix y Spotify observan qué tipo de canciones nos gusta, qué tipo de series vemos, qué tipo de películas vemos y predicen qué otro tipo de contenidos gustarán. Y nos recomiendan siempre el Top Picks for You, lo que está top 10 en tu país. Y esto lo sentimos que es hecho a nuestra medida, como si alguien realmente nos estuviera entendiendo. Antes, y cada vez los algoritmos de inteligencia artificial o las aplicaciones, las herramientas, están más afinadas, por decirlo así, que antes había que darle rating a las películas, había que poner me gustó esta película, no me gustó esta película, comentar, para que la inteligencia artificial diga, ok, a esta le dio 5 y comentó con 3 palabras positivas, entonces le súper gustó. A este solo le dio like y no comentó, entonces le medio gustó. Y a este no le puso nada, entonces no le gustó. Que tenía un rango de error muy grande. Hoy en día, ya cada vez se va descubriendo mejor cómo ver nuestro comportamiento digital. Entonces ya ni siquiera tengo que ponerle like, no tengo que comentar, no tengo que darle 5 estrellas. El algoritmo o las plataformas, por cómo nos comportamos viendo ese contenido, ya saben si nos gustó o no nos gustó. Y esto obviamente porque han tenido, desde que empezó Netflix y Spotify, han tenido toda la base de datos, toda esa big data de cómo se consumen las canciones que gustan, cómo se consumen las canciones, las películas, las series que gustan, cuál es el comportamiento que demuestra que sí te gusta algo, que ya no se requiere darle like o darle 5 estrellas. Uber analizan rutas, horarios y envían alertas de precios o tráfico. Y eso a su vez no solo hace que uses más la aplicación porque es la primera que te llegó con alerta de ya tienes que, si vas a regresar a tu casa, ahorita estamos con buen precio, sino que también nos fideliza porque al igual que el hecho a tu medida de Spotify, nos hace sentir importantes. Que eso tanto para lo comercial como lo político es importante. Las apps de clima recopilan datos históricos del clima más sensores actuales y predicen si lloverá mañana, con qué intensidad y en qué horario. Y por eso siempre hay un rango de falla también, porque no se puede saber a ciencia cierta, porque no hay algo que esté midiendo ahí exactamente. Y si estuviera midiendo en tiempo real, ya no está prediciendo, porque va a decir, bueno, en un minuto va a llover cuando la nube ya está negra y ya empezó una llovizna suave, ya no lo vamos a creer. Pero es lo mismo cuando nosotros vamos a predecir una tendencia de los votantes. Tenemos con todos los datos, más lo que está pasando actualmente, podemos predecir qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Si van a votar por nosotros o no van a votar por nosotros, si nos van a generar una crisis o no nos van a generar una crisis y cuándo podría pasar si es que sí nos van a generar una crisis. Ya metiéndonos más en lo que es la clase de hoy, primero quiero que veamos los conceptos más básicos, qué es predicción de tendencias, qué es análisis predictivo y el comportamiento digital de los votantes. Son conceptos que pueden parecer como muy similares o que están por ahí, pero tienen sus diferencias y por eso quiero que los veamos por separado. Si igual, como les comenté, si aquí hay dudas, no puedo abrir el chat porque eso se me sale la presentación. Entonces, si alguien tiene una duda, con confianza me pueden interrumpir. Primero, la predicción de tendencias es la capacidad de anticipar qué temas, preocupaciones o intereses comenzarán a crecer entre el electorado en un periodo próximo. Se basa en analizar datos digitales en tiempo real, como búsquedas en Google, conversaciones en redes sociales o artículos compartidos. ¿Qué normalmente es lo que necesitamos ver aquí? Social listenings diarios, necesitamos tener un monitoreo de redes constante. Si lo que tengo es una herramienta que solo me permite analizar Twitter, estar consciente de qué tendencias me están saltando. Esto creo que es lo más importante cuando
cuando hablamos de predicción de tendencias o el analizar el comportamiento de los votantes en lo digital, pasa muchas veces que por las herramientas que estamos utilizando, no sabemos realmente o no nos damos cuenta cuál es el rango de información que se está analizando. Y hay veces que el rango de información puede ser muy pequeño y no representa, y no es una muestra representativa. Así como en las encuestas, necesitamos tener una muestra representativa para que la información realmente nos sirva, porque si no, es como que estuviéramos viendo nada más esto en vez de poder ver todo para arriba, para abajo, para los lados. Entonces, si estoy enfocado nada más en esto, puede ser, como puede que no, dependiendo del contexto, dependiendo de la campaña, el lugar, etcétera. Pero es importante estar conscientes de dónde estamos analizando y qué estamos analizando. Un ejemplo, si se detecta que aumenta la conversación sobre falta de agua en ciertas colonias de Querétaro, es una señal de que ese tema se convertirá en tendencia. Si es que vemos, por ejemplo, que en Twitter el tema de falta de agua en 5 colonias empieza a aumentar, podría ser que es una conversación politizada, porque Twitter es una red social más politizada. Pero si después vemos que el tema de falta de agua en estas 5 colonias empieza a sonar también en Instagram, en TikTok y llegó a YouTube. Podría ser, y ahorita solo estamos viendo el tema, no estamos viendo si es positivo o negativo. Ya vemos que es un tema que se está convirtiendo en tendencia. Ya merece la pena ver, es positivo, es negativo, en qué segmentos de la población está permeando y a quién le está pegando. Si, por ejemplo, yo estoy en gobierno y es mi responsabilidad el tema del agua en esas colonias, es mi responsabilidad y me están echando la culpa a mí y ya está en todas las redes sociales y ya es una tendencia de comunicación, definitivamente tengo que salir a hacer algo. Y esto puede pasar tan rápido como minutos en lo digital, como puede ser algo progresivo y algo puede llegar a volverse tendencia en meses. O, como ha pasado tanto en campañas como en lo comercial, las tendencias surgen después de mucho tiempo. Se revive básicamente un tema y se lo vuelve tendencia. Entonces, eso también puede pasar y si son temas, en especial cuando estamos hablando de crisis, si es que vemos que un tema está muy presente o estuvo muy presente, es mejor no soltarlo y siempre tener ahí como monitoreando qué tipo de tendencia se está volviendo o si es que no se está volviendo tendencia. Ahora, si queremos que sea algo positivo para nosotros, que se vuelva tendencia, tenemos que también ver qué temas alrededor de eso, por ejemplo, si yo en cambio soy el que está resolviendo el tema de la falta de agua, entonces analizo en qué colonias están hablando de eso, en qué redes sociales están hablando de eso, y ahí voy a comunicar. Entonces uso esta tendencia que está volviéndose negativa a mi favor para decir, miren, yo soy el que lo está solucionando. Pero todo empieza por analizar los datos, en este caso sí, en tiempo real. Ahora, ¿qué es el análisis predictivo? Es el uso de algoritmos, y ahí puede ser tanto de inteligencia artificial como modelos estadísticos. Hoy en día, obviamente recomiendo yo utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Hay gente que prefiere desarrollar modelos estadísticos y tienen R y Excel es súper complejos para leer los modelos estadísticos y está bien, o sea, realmente lo que sea más fácil para ustedes y también para el tema de recursos en campaña o en gobierno, pero esto ayuda a estudiar los datos del pasado y del presente. Acuérdense que aquí lo que tenemos en predicción de tendencias es tiempo real. Estamos viendo hoy qué podría llegar a pasar con un tema mañana. El análisis predictivo sí nos exige tener información del pasado y del presente. El análisis predictivo nos va a permitir ver lo que ya han hecho los otros, más lo que están, o las mismas personas, lo que ya hicieron hace un año, más lo que están haciendo ahora, ¿qué podría pasar?
en las campañas políticas se utiliza para anticipar cambios en intención de voto, temas claves o reacción del electorado. Un ejemplo, si jóvenes de zonas urbanas han respondido favorablemente en el pasado a propuestas sobre transporte público, el análisis predictivo puede recomendar impulsar ese tema en futuras publicaciones. Si es que le meto toda la información de las elecciones anteriores y me dice, mira, pues los jóvenes de la zona urbana se han comportado de esta forma y hoy mido el mismo tema y veo que tal vez es un tema neutro, no están a favor, pero no están atacando. Digo, ok, entonces si hablo de este tema que les gustó hace un año, hace meses, puede ser positivo. Nada nos puede asegurar, pero, y eso también, pues ya es el complemento de toda la estrategia, esto es otra arista más que nos permite tomar una decisión. Creo que esto es como lo más importante. Todo lo que vamos a ver hoy, o sea, tanto la predicción de tendencias, el análisis predictivo, el entender el comportamiento, es darnos una cosa más para tomar las mejores decisiones estratégicas. No hay nada, ni toda la experiencia del mundo, ni una encuesta que diga sí vas a ganar, nada nos asegura que vamos a ganar, pero sí es un paso más, sí es mientras más herramientas tengamos para tomar mejores decisiones y decisiones más estratégicas, podemos estar más cerca de esos votos. Y en este caso es justamente eso. Por ejemplo, que una de las cosas que pasó con el análisis predictivo y con justamente esto, el entender el comportamiento del votante, el comprender cómo funcionan las tendencias de votantes, fue una de las cosas que sumó a la victoria de Donald Trump. Se hablaba previo a las elecciones, incluso días, 2 días antes de las elecciones, que Kamala podría estar, había encuestas que decían hasta 8 puntos arriba de Donald Trump. Pero sí hubieron estudios con análisis predictivo que por el comportamiento digital que estaban teniendo los votantes americanos, no era un comportamiento que se reflejaba en votos hacia los demócratas. No podían asegurar que iba a ser un voto a favor de Trump, pero sí el análisis predictivo podía decir, no es un voto por Kamala. Y eso también nos sirve a nosotros para ajustar nuestra estrategia. Si vemos que el comportamiento de cierto microsegmento rentable nos dice que no van a votar por mi adversario, pero tampoco me asegura que van a votar por mí, busco qué más puedo ajustar en mi estrategia. Si tal vez no van a votar por mi adversario porque resultó que no es ambientalista y yo no he hablado sobre el ambiente, entonces tal vez hablo sobre el ambiente y veo cómo se va moviendo la parte del presente de mis votantes para sumarle al análisis que ya tengo del pasado y ver si hay una posible predicción de que ahora sí van a votar por mí. De esa forma nos sirve el análisis predictivo. Ahora, el comportamiento del votante es el conjunto de decisiones, emociones, valores, hábitos que influyen en cómo, cuándo y por qué una persona va a ejercer su voto o no lo va a hacer. Esto, en el caso de México, sí es, si es que quiere o no votar también. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, el voto es obligatorio. En el caso de México, el comportamiento del votante también es importante verlos primero si es que va a ir a votar y después por quién va a ir a votar. Incluye factores como preferencias ideológicas, experiencias previas, pertenencia comunitaria, emociones o percepciones de los candidatos. Y cuando hablamos de preferencias ideológicas, en México sobre todo, sí influye mucho la preferencia ideológica, experiencias previas tanto con otros candidatos como las campañas de otros candidatos. Esto es súper importante tenerlo presente en lo digital, porque cuando hablamos de experiencias previas en lo territorial o como estrategia general, se puede hablar de
yo estuve en esta campaña bandereando y después me ignoraron, o yo apoyé a este partido y después no me reconocieron, alguna cosa así. Las experiencias previas digitales incluyen, me comentó cuando me respondió a mi comentario o no, eh, publicó o le dio compartir cuando lo etiquetó o no. A ese nivel llegan las experiencias previas en lo digital y eso influye en el comportamiento del votante. La pertenencia comunitaria de lo digital incluye también el sentir que el candidato hace comunidad con sus redes sociales. Las emociones, bueno, todas las emociones que se pueden sentir en lo digital, sí son las mismas que se pueden sentir en lo físico, y la percepción de los candidatos en lo digital. Pasa también que dicen, no, es que a mí en territorio todo el mundo me dice que me quiere, todo el mundo confía en mí, todo el mundo se acerca a abrazarme, pero la percepción en lo digital es que es alguien lejano, porque tal vez sí en las calles le gusta abrazar a todo el mundo, pero en todas las fotos que publica sale absolutamente serio y con los brazos cerrados aquí. Si sale así, mi percepción no va a ser como que, es una persona que me encuentro en la calle y le voy a poder saludar. No, entonces es importante que entendamos o tengamos clara la diferenciación entre el comportamiento que tiene un votante en lo físico y en lo digital. Un ejemplo, un votante puede no estar seguro ideológicamente, pero si siente que un candidato lo entiende, es más probable que lo apoye. Y analizar ese comportamiento ayuda a diseñar mensajes más efectivos. Y es justo un poco el ejemplo que ponía antes. Si es que hay una percepción de que el candidato es súper cercano, crea comunidad, genera emociones positivas y hay una experiencia, pero hay una experiencia previa de que quiero hablar con el candidato y no me hace, que tiene el mismo perfil, se ve cercano, comenta, etcétera, pero tuve la experiencia previa de que intenté hablarle, le mandé un mensaje y me ignoraron, le escribía y me borraban los comentarios. Tal vez ese votante no va a estar seguro. Entonces, si veo que tengo muchos votantes que me dan like, me comentan, pero si yo vuelvo a preguntar, ya no hay una respuesta, veo qué pasó con candidatos que tenían mi perfil anteriormente. Bueno, entonces estos candidatos reaccionaban de esta forma o hacían esto, entonces podría estar influyendo en el comportamiento del votante de esta manera. ¿Qué necesito para esto? También en el comportamiento del votante en especial, mientras más datos tengo, mejor. ¿Qué datos puedo tener desde en campañas anteriores? ¿Cómo fue la interacción con los candidatos? Con los candidatos tanto que ganaron como los que perdieron, tal vez yo sí recomendaría que sean como los que estuvieron más cerca para que no sean tantos datos, sino que sean los datos más rentables. Y de los microsegmentos más rentables también, de lo que sea más eficiente, porque si voy a ver tal vez el comportamiento del votante de un nicho que son 5,000 votos, tal vez no me conviene tanto, pero ver, por ejemplo, no sé, el microsegmento dentro de la generación Z de futbolistas. Tal vez ahí veo que son 200,000 votos. Ok, entonces me convendría ver cómo están votando los futbolistas de la generación Z versus no sé, este otro segmento que tiene solo 5,000 votantes. Si bien con la inteligencia artificial podríamos analizar todo y ver el comportamiento de todos, como todo lo que hacemos, mientras más eficiente, mejor, porque nos ahorra tiempo, recursos, etc. Aquí les voy a presentar herramientas básicas que podemos usar que están realmente pues al alcance de todos.
Para la predicción de tendencias, Google Trends, básicamente, ¿qué hace? Muestra qué temas están creciendo en búsquedas en un país, en un estado, en una ciudad, con un periodo de tiempo. Obviamente, como vimos que la predicción de tendencias es algo que tenemos que hacer con lo más actualizado posible, salvo que fuera un tema que viene arrastrándose de mucho tiempo, voy a mover el tiempo para que sea desde hace un año, desde hace 3 meses, pero lo más efectivo es ir viendo cómo avanzan los temas desde hace una semana. 7 días para la predicción de tendencias es como lo más óptimo. Entonces, por ejemplo, cómo se puede aplicar? Detectar qué preocupaciones como inseguridad, agua potable, corrupción, comienzan a posicionarse entre los votantes. Tengo algunos ejemplos y vamos a hacer un ejercicio justo con Google Trends porque me parece que es una de las herramientas más simples de usar y más poderosas. ¿Qué ha pasado también? Por ejemplo, después de los debates, cuando el trend en Google dispara a uno de los candidatos, ya ha pasado en muchos países que ese candidato termina siendo victorioso, o al menos si es que hay segunda vuelta en ese país, llega a la segunda vuelta. Entonces, eso ya nos da una primera medición de que esta predicción de tendencias con una herramienta muy simple nos puede dar un norte. Si es que soy yo el candidato y voy a un debate y después me busco en Google Trends o mi equipo me busca en Google Trends y no salgo, no posicione ningún mensaje. Entonces tengo de dos, o ya acepto mi derrota o salgo a bombardear de información para tratar de recuperarme de lo que no pude en el debate y marcar una agenda. ¿Se ha logrado? Sí se ha logrado. ¿Es recomendable? No, porque va a requerir un esfuerzo enorme y por eso y Google Trends ayuda mucho cuando hay este tipo de hitos en campaña o en gobierno. Un debate presidencial, la toma de posesión, si es que hay, por ejemplo, los 100 días cuando estamos hablando de gobierno, el inicio de campaña, cuando estamos hablando de campaña, el cierre de campaña, como estos momentos, es importante regresar a ver, y puede ser otra herramienta. Yo aquí les puse como las herramientas más simples que pueden utilizar en el día a día. Pueden regresar a ver en esos momentos qué están hablando sobre lo que hice. Entonces, si hago mi inicio de campaña y yo no salgo en las búsquedas, hay 0 búsquedas de mí, quiere decir que mi inicio de campaña no funcionó. O tal vez, si es que yo no he posicionado mi imagen, pero sí la del partido, entonces busco del partido. Y si veo que el partido está haciendo tendencia, ok, después puedo entonces apoyarme también con una escucha digital, con un social listening, para ver si es que dentro de lo que se habla del partido, se habla de mi inicio de campaña. Para el análisis predictivo, creo que la herramienta más utilizada, y es la herramienta más utilizada de inteligencia artificial, ChatGPT, pueden usar, porque me han preguntado en otras clases de inteligencia artificial si es lo mismo Grok, es lo mismo DeepSeek. Yo personalmente prefiero utilizar ChatGPT. Si es que se sienten más cómodos con cualquiera de las otras herramientas que hacen básicamente lo mismo, pueden hacerlo. ¿Por qué yo me siento más cómoda con ChatGPT? Porque lleva más tiempo y la han ido afinando más veces. A la final, todas las inteligencias artificiales se alimentan de todo lo que se va creando y de lo que se ha creado. Y como todo, tiene que irse perfeccionando. Entonces, yo creo que ChatGPT, con la versión que tiene hoy disponible, nos puede dar cosas más acertadas, pero es libre disposición de cada uno el utilizar estas herramientas. Puede ser, como les digo, ChatGPT, Grok, DeepSeek, cualquiera de las que tienen estas funciones. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos que hagan para aplicar el análisis predictivo? Analizar todos los datos que tengamos, que identifiquen los patrones
y nos sugiera posibles escenarios. ¿Cómo haríamos esto? Alimentarle con resultados de encuestas, con resultados, si no es, por ejemplo, en este caso que vamos a tener en México la elección de magistrados, que es la primera vez que va a haber una elección del Poder Judicial, no hay datos pasados. No le puedo alimentar de datos pasados porque es la primera vez que vamos a elegir eso. ¿Qué datos podría alimentarle? Podría alimentarle con datos de en ese estado, en ese municipio, en ese lugar, cómo los resultados anteriores en los partidos en general, para que haya por lo menos una base. Entonces, ok, buscan y podría empezar a identificar patrones en cuanto a tiempos o en cuanto a preferencias, como en este caso no es un tema ideológico, podríamos ir viendo algo, ¿no? Entonces, sí es muy importante en lo que veíamos anterior, la predicción de tendencias es actual, el análisis predictivo requiere de datos anteriores. Entonces, mientras más datos podamos darle a cualquiera de nuestras herramientas, mejor va a ser lo que nos va a arrojar. Por ejemplo, darle temas virales, comentarios sociales y pedirle que anticipe qué esperar en la próxima semana o mes. Si es que tengo escuchas digitales periódicas, ya sea diarias, semanales, quincenales, si tengo aparte de eso, no sé, alguna información de anuncios, si tengo, mientras más cosas tenga, va a ser mejor los resultados que me va a arrojar la inteligencia artificial. Si yo solo le pongo, mira, esta fue las últimas 3 encuestas, dime qué va a pasar. Obviamente me va a dar información, pero me va a dar una información nuevamente vista por un lente que solo ve este espacio del mundo. Pero si le doy más información, me va a dar información, me va a arrojar resultados con un espectro mucho más grande. ¿Y qué es cuál hace más eficiente mi toma de decisiones? La que más información abarca, porque no estoy diciéndole solo mira entre A y B cuál funciona mejor. Si no le estoy diciendo entre todo el abecedario, por qué letra me voy o qué letras puedo combinar. Si le doy una o la otra, me va a dar cuál es la mejor opción entre una u otra, pero hay dos. Pero si le meto 27 diferentes opciones, me podría dar incluso combinaciones de letras que pueden ser eficientes. Y para el comportamiento del votante, una igual de las más simples de usar que me parece súper útil es Answer the Public, que ahí lo que sí les debo es si se puede utilizar de la mejor manera en español. Eso es lo único que no he probado, pero lo hemos utilizado con temas generales en cuanto, o sea, en inglés y funciona muy bien. Entonces, justo para ver cómo la gente está hablando de un tema, cómo la gente está buscando, cómo la gente está preguntando de un tema de interés. ¿Qué hace? Básicamente muestra preguntas y frases que la gente realmente está buscando de un tema. Y esto es lo más interesante porque hay veces que es como una encuesta invertida, porque hay veces que buscamos a las preguntas como, hazme una pregunta o qué quieres saber sobre este tema. Ya la gente está buscando lo que quiere saber. Hoy en día TikTok es incluso un buscador. Ya los más jóvenes ya no van a Google y ponen receta de tal cosa, van a TikTok y ponen receta de tal cosa. Si quieren saber un chisme de un político, ya no van a Google y ponen en noticias algo referente al chisme y el nombre del político. Van a TikTok y ponen el chisme y les va a salir. Entonces, ya si los votantes en lo digital ya están buscando solventar estas dudas que tienen, ¿para qué voy a salir a buscar que me digan cómo están buscando? Mejor voy y busco qué preguntas utilizan. Una aplicación permite entender qué dudas o miedos
o intereses tienen los votantes sobre temas como educación, el PAN, candidato de X lugar, no necesariamente Querétaro, pero candidato de X lugar. Entonces, si yo voy a Answer the Public y le pongo como educación en Querétaro o cualquier tema que sea de interés para su campaña o para su gobierno. Si tal vez, por ejemplo, en campaña ya van a salir con plan de gobierno y en vez de poner su cajita de preguntas de, hazme una pregunta o qué dudas tienes sobre mi plan de gobierno, podemos ir a Answer the Public y ponemos plan de gobierno Sayuri Fiallo y va a salir qué preguntas han estado buscando sobre mi plan de gobierno. Primero, si han estado buscando. Tal vez nadie sabe que ya tengo un plan de gobierno. Ahí está mi primera red flag que tengo que revisar. Si es que veo que no hay preguntas, quiere decir que no es un tema que está posicionado en la agenda. Y eso ya es algo que me permite tomar decisiones. Si estoy a días de presentar mi plan de gobierno y nadie está preguntando sobre de qué va, cuándo lo voy a presentar, si los votantes no están interesados en ese tema, tanto en búsquedas generales, que eso me daría Answer the Public, como en una escucha digital que va a analizar los comentarios de redes sociales y la interacción digital de mis redes sociales. Si en esos dos no me sale, porque podría ser que tal vez no están haciendo el search en search engines como Google, tal vez no están poniendo plan de gobierno Sayuri Fiallo, pero sí me están comentando, sí están hablando en redes sociales sobre el tema. Hago un cruce y veo, ok, en redes sociales es un tema. Tal vez cuál va a ser mi decisión que voy a empezar a pautar en Google Ads sobre mi plan de gobierno para que salga en los buscadores y el comportamiento del votante después refleje en que están interesados en mi plan de gobierno. ¿Qué beneficios hay? Nos ayuda a preparar una respuesta rápida. ¿Qué beneficios hay en utilizar estas tres cosas? En tener una predicción de tendencias, que normalmente es revisar las cosas actuales, lo que está pasando hoy, de qué están hablando hoy. En el análisis predictivo, el utilizar la información anterior, más las cosas que están pasando hoy en día y el ver el comportamiento del votante. Estas tres cosas juntas nos ayuda a preparar respuestas rápidas, emocionalmente adecuadas y basados en lo que la gente realmente quiere saber. Pasa muchas veces, en especial en las campañas digitales, que en un 70%, no quiero decir más alto, pero que los estrategas digitales o cuando no hay una estratega digital, un community manager o el que está sobreviendo lo digital, porque a veces hay campañas que no lo toman como una necesidad tan fuerte, sino como algo que alguien tiene que manejar y ya. O se basa 100% en la estrategia general, que por lo general, por ejemplo, la redundancia está enfocado en lo físico, o se toman decisiones y se preparan respuestas en base a lo que al community o al que maneja las redes se le ocurre o a lo que a esa persona le gusta. El error más común y que más riesgos nos trae es justamente eso. Si es que nosotros en lo digital no buscamos lo que mi votante quiere y le doy solo lo que yo quiero decir, no vamos a conectar, no vamos a tener votos, no vamos a tener gobernabilidad digital si ya estamos en gobierno. Todo lo que estas herramientas o estos procesos nos permiten es llegar a realmente hablarles en sus términos. El entender cómo se comportan en lo digital para decirles, yo te entiendo. El entender cómo hablan, cómo buscan para hablarles en esos tiempos, en esos tonos.
Decidir si ignorar, responder o desviar el tema con otro candidato. Pasa mucho que hay veces que porque es una tendencia de nuestro adversario, decidimos sumarnos ahí. Y podría ser que no es lo más rentable, porque podría ser que es una tendencia que va en aumento negativo o es una tendencia en la que yo ni siquiera estoy vinculado y no va a ser redituable para mí subirme en esa tendencia. Activar a voceros clave o influenciadores para amplificar el mensaje correctivo. Mensaje correctivo o mensaje en general. Si estamos hablando de una crisis, sería mensaje correctivo, y si estamos hablando de simplemente un mensaje, pues amplificar el mensaje. Y ahí, por ejemplo, podríamos ver con el análisis predictivo o con el comportamiento de votante, antes de contratar influencers, deberíamos siempre hacer este análisis, porque primero veo cómo responden hacia otros voceros. Si el mensaje que necesito enviar o que quiero enviar es a un nicho muy específico, a un microsegmento, me invento, hablemos de transportistas, al gremio de transporte o a la cámara de transporte de X lugar. El gremio de transportistas es mi microsegmento digital. Si veo en los históricos y ChatGPT o Grok o cualquiera de las herramientas me dice, a ellos no les gusta que haya un vocero. Cada vez que había un vocero para estos candidatos, su interacción bajaba. Entonces, qué me está diciendo? Básicamente, sal tú y sé tú la voz del mensaje que quieres compartir. Entonces, si la predicción me está diciendo o ya veo que hay un histórico de que no aceptan vocerías, así sea mi segundo al mando, no me voy a arriesgar a mandar vocerías. Pero sí, por el otro lado, por ejemplo, vemos que en el comportamiento de la generación Z, no, porque la generación Z es un gran mundo, pero vámonos a algo más, los gamers. Los gamers de la generación Z, ¿cómo responden a los influenciadores de su nicho? ¿Cómo responden o cómo interactúan con un influenciador de su nicho que también es gamer? Vemos que hay una gran respuesta, que aceptan todos los temas y que, en cambio, cuando un político les habla directamente en opuesto a los transportistas, no les gusta. Entonces, si veo que aceptan bien un influenciador y no aceptan un político, no voy a salir yo a darles el mensaje. Voy a buscar cuál es el influenciador más conveniente, más eficiente para dar ese mensaje. Cambiar temporalmente el tipo de publicaciones, de tono, de voz o de canal dominante. Aquí, nuevamente, si es que vemos que una tendencia, por ejemplo, están buscando, por el ejemplo del plan de gobierno, están buscando mi plan de gobierno muchísimo más en TikTok que en otras redes. No me voy a enfocar y me voy a quedar en TikTok y diciendo, no es, perdón, en Twitter. Es que yo quiero que me vean en Twitter. Ya te están viendo en TikTok. ¿Por qué te aferras a Twitter? Si ya eres una tendencia en crecimiento en TikTok y lo que quieres es posicionar el plan de gobierno, no tu arroba de Twitter, lo que quieres posicionar es tu plan de gobierno, entonces múdate a TikTok. No pasa absolutamente nada. No es que tu Twitter se va a morir. Tal vez incluso ya estaba ahí como medio agonizando y por eso nadie lo estaba viendo. No sabemos. Pero es importante tener muy presente eso, que estos datos nos ayudan a ser más eficientes y ver dónde poner nuestros esfuerzos. Porque luego, si pasa que los equipos o los candidatos se quedan muy casados con una red social, con un tipo de comunicación, con una idea o con un concepto. Y si analizamos estos datos de manera periódica, podemos
con datos, decirles a nuestros clientes, por aquí no es, pero que no sea solo una ocurrencia, sino sea, aquí no es porque tus votantes me están diciendo que no quieren ver eso. Tus votantes están generando rechazo. O por el contrario, mira, este tema que no le prestamos mucha atención, los votantes me están diciendo que les gusta. Y hace años, cuando les gustaba de esta forma, terminaban votando. Entonces, mejor quedémonos con este tema en esta red social, de esta forma, en estos horarios, etcétera. Microsegmentar contenidos y copies, obviamente, porque si ya vemos qué microsegmentos, qué personas están interactuando de diferentes formas, podemos ver realmente con quiénes seguir y a quiénes les estoy hablando, porque a veces incluso esto puede ser parte de la estrategia, se manda un mensaje que se considera estratégico y enfocado para alguien, pero resulta que no vimos que había también otro microsegmento al que le llegaba. Y podemos ajustar un poquito el contenido, ajustar un poquito el copy y les va a llegar de una forma más profunda. Calibrar la estrategia, básicamente, o sea, todo lo que hemos visto antes es una calibración de estrategia. La calibración de estrategia, y en especial en lo digital, sí puede ocurrir de manera diaria. Obviamente, las líneas estratégicas y las microcampañas base no deberían cambiarse diariamente. Deberíamos tener un esqueleto madre, por decirlo de alguna manera, o sea, tener bien definido la avenida por la que vamos a ir, pero estas callecitas aledañas o los brazos que están al lado, eso sí tenemos que saber que se puede ajustar. Eso es lo que voy a calibrar. No voy a cambiar mi estrategia. Esto no quiere decir, calibrar no es cambiar la estrategia. Calibrar es ir ajustando. Si yo, porque no tenía datos en tiempo real sobre cuando ya empiece a publicar, porque eso no tengo hasta que empiezo a publicar, no tengo una predicción de tendencias. Empiezo a tener una predicción de tendencias cuando empiezo a publicar. Entonces veo que empiezo a publicar y veo que los temas no están permeando. Ok, ahí me meto más a profundidad. ¿Por qué el tema no permea? ¿Es el tipo de contenido? ¿Es la hora en la que estoy publicando? ¿O es el microsegmento? ¿O es el mensaje? Donde ahí voy viendo y eso es lo que calibro. Si es que igual mantengo la línea de comunicación, igual si, por ejemplo, la línea de comunicación o la línea estratégica era aumento de conocimiento. No es que, no, entonces, como no está permeando mi cara y mi nombre, entonces ya, que nadie me conozca y voy a empezar a hablar de fútbol. ¿Por qué? El aumento de conocimiento sigue siendo la línea estratégica. ¿Qué voy a calibrar? La forma, el microsegmento, la hora, el tipo de publicación, el canal de comunicación, etc. Y obviamente anticipar crisis o oportunidades que viene de la mano con el entender las tendencias y analizar las tendencias. Un poco como el diagrama básico del proceso de todo lo que hemos estado hablando de estos tres diferentes ejes. Inicia con una recolección de datos que puede ser tan amplia como querramos y podamos. Nuevamente, el ejemplo del Poder Judicial. Sobre elecciones del Poder Judicial en México, no hay datos. O sea, la realidad es que no hay datos, salvo lo que ocurrió cuando se tomó la decisión de que se haga una elección del Poder Judicial. Pero como es la primera vez que va a pasar esto, a partir de este momento se empieza a crear datos sobre esta elección. Pero, por ejemplo, en el caso de Durango, que están eligiendo presidentes municipales entre otras dignidades. Sobre presidentes municipales, sobre elecciones de presidentes municipales, hay de todos los años donde ha habido presidentes municipales. Tal vez irme
muy atrás no sea lo más conveniente. Pero, ¿qué tal si me voy desde el 2020, donde las campañas se volvieron mucho más digitales, donde hubo un cambio de pensamiento frente a lo digital? Y aquí un dato que no tiene tanto que ver con esta charla en sí, pero a mí me parece interesantísimo para entender la importancia de todo lo que es lo digital. A partir de la pandemia, ya esto ya venía ocurriendo desde antes, pero a partir de la pandemia, la brecha entre lo físico y lo digital se empieza a disminuir. ¿A qué me refiero? La gente, como se vio obligada a tener interacción como la que nosotros estamos teniendo ahora, todo digital, todo por Zooms, no había forma de reunirse para hacer nada, básicamente estabas con los que estabas, si te quedaste encerrado con alguien, te quedaste encerrado y ya estaba. Ya la gente empezó a dejar de diferenciar lo físico con lo digital. Entonces ya no había la necesidad de tengo que verte físicamente, tengo que hablarte físicamente, tengo que abrazarte físicamente. Ya no se necesitaba el te conozco de verdad o, o es mi amigo digital. Y más con la generación Z que tuvieron como su entrada a la adolescencia en ese momento y sí son más nativos digitales que los propios millennials, como yo, que ya básicamente les saben, les pregunta uno, contesta un teléfono, yo todavía le hago así y ellos ya le hacen así, con la palma de la mano, porque ven que un teléfono es una pantalla, básicamente. Y para ellos ya no hay una brecha entre lo físico y lo digital. Ellos tienen amigos, punto. No es su amigo digital y su amigo físico. Ellos tienen relaciones, punto. Son relaciones laborales, relaciones de amigos, relaciones familiares a distancia, que para ellos ya no es, en cuanto a distancia sí, pero ya no es real o digital. Lo digital también ya es lo real. Y esa es la importancia más grande de por qué mientras más cosas entendemos de lo digital, mejores decisiones podemos tomar. Porque si yo veo que el público al que le quiero llegar no le importa si me conoce físicamente o solo me ve tras pantallas, igual ellos entienden que me conocen y saben que si me ven en persona haciéndoles así o pongo un like en su comentario, es exactamente igual para ellos. Voy a poder tomar mejores decisiones de cómo me relaciono con ellos, porque no depende que sea un relacionamiento físico. Ah, bueno, es que cuando me vean sí les voy a abrazar, pero en mis posts voy a salir serio porque no me gusta mi cara cuando sonrío. Si solo sales serio en tus fotos, hay un segmento de la población que te va a catalogar como serio, porque te conocen en lo digital. Una vez que tenemos toda esta información y nuevamente, mientras más información tengamos, mucho mejor, pasamos a una detección de patrones. Y ahí es donde entran todas las herramientas que ya vimos, más un millón de herramientas más que hay, por ejemplo, Brandwatch, que Brandwatch es inteligencia artificial, es, si bien es, bueno, tiene ahí como una mezcla de herramientas, pero es inteligencia artificial para poder arrojarnos la información que nos arroja en cuanto a escucha digital. La detección de patrones que hace la inteligencia digital nos permite entender hacia dónde podría estar yendo. Nuevamente, y aquí creo que es un recordatorio para cuando utilizamos inteligencia artificial en cualquier ámbito. Lo que dice la inteligencia artificial no es ley. No confiar ciegamente en lo que dice la inteligencia artificial tampoco es bueno. Nos vuelve la vida más eficiente, sí, pero una validación de datos, en especial cuando se trata de una campaña, cuando se trata de algo que podría tener implicaciones positivas o negativas muy altas,
merece una validación. Entonces, si es que, por ejemplo, los patrones que detectó dicen que los jóvenes de X segmento digital de la población, me invento, los gamers, no les interesa mi ideología, ¿ok? O sea, le metí todos los datos de elecciones anteriores, le metí todos los datos que tengo sobre escuchas digitales de los últimos, me invento, 3 meses podría ser suficiente, dependiendo el proceso que estemos llevando. Le metí toda la información que tengo sobre la interacción mía con ese segmento de la población y me dice que por cómo se comportaban antes y se están comportando conmigo hoy, no les interesa, ideológicamente no les interesa y no van a votar por mí. Ok, hubo patrones. Pero si es que para mí es un segmento importante, merece una revisión. Entonces, incluso se le puede preguntar a la propia inteligencia artificial como que valide su respuesta o que me dé un escenario para cambiar eso. Entonces, si no me quiero quedar con eso y veo que ya hay una validación tanto mía como de la inteligencia artificial, y sí, correcto. Los patrones que identifica dicen que no votarían por mí porque ideológicamente no somos compatibles. ¿Qué puedo hacer? Tal vez empiezo a tener una comunicación menos desde la ideología política. Tal vez empiezo a hablar de una forma más en sus términos. Tal vez ¿qué es lo que me están diciendo estos patrones? Que ellos, ¿por qué ven la ideología como algo que nos separa? Esto obviamente nos permite ver ya la detección de patrones, nos permite tener una predicción de tendencias hacia dónde van a ir y qué temas van a ir en estas direcciones. Si vemos que, por ejemplo, en la detección de patrones ya vemos que los gamers no, no interactúan con candidatos de mi ideología política. Entonces vemos que hay temas que empiezan a surgir donde podríamos ver que tal vez o hay un ataque o hay temas donde simplemente no aparezco. Ellos están hablando, su tendencia de comunicación es algo absolutamente alejado de lo que yo hablo, lo que yo represento, lo que yo tengo en mente, lo que es mi campaña política. Tomo una decisión estratégica que podría ir tan drástica como decir, ok, los gamers no son lo mío y no me voy a ir por ellos, aunque son 1 millón de votos. No puedo llegarles. O decir, son 1 millón de votos, ¿cómo me sumo a estos temas? ¿Qué más necesito saber para entrarle a estos temas? Si ya sé que no es una conversación ideológica, si me invento, también no les gusta hablar con los políticos directamente, si ya sé qué temas para ellos son interesantes hoy y están en tendencia para ellos, ¿qué puedo hacer? Ok, tal vez busco un influenciador gamer, tal vez invito a un gamer que me enseñe cómo es su mundo. Empiezo a tomar decisiones estratégicas. Todo lo que hace este diagrama o estos 3 elementos para entender las tendencias del comportamiento nos tienen que llevar a una decisión estratégica, tanto en campaña como en gobierno, más eficiente. Eso es realmente y un poco tanto mi creencia como lo que yo he vivido con la inteligencia artificial en campañas. Si no me está llevando a tomar una decisión estratégica más eficiente y más efectiva, o bien estoy utilizándola mal o no tengo claro cuál es mi objetivo. Eso creo que también es como ponérselo aquí tatuado en la frente. Cualquier cosa que utilicemos de inteligencia artificial, necesitamos entender para qué. Si es que yo me voy a meter a una herramienta tan simple como Answer the Public o Google Trends a ver un tema, necesito saber para qué. Porque si no, me puedo pasar horas de horas buscando temas y viendo gráficas y haciendo cruces y comparando y demás. ¿Pero para qué?
Ok, necesito saber si a la gente le interesa hablar de seguridad pública. Ok, perfecto. ¿En dónde me interesa ver si es que les interesa hablar de seguridad pública? En Google, porque es el buscador más grande, y necesito saber si es un tema de conversación general. Google me da conversación general. Entonces, entro a Google Trends, pongo seguridad pública, no sale nada. Ok, ya tengo un primer, o bien es un tema que realmente no interesa, porque después tengo que irme también a buscar en redes sociales, hago una escucha digital, hago un barrido de redes y veo que se habla de seguridad pública, pero al menos ya sé, necesito, ¿cuál es mi objetivo? Saber si se habla de seguridad pública. Porque si no tenemos el objetivo claro, podemos tener todos los datos del mundo, podemos tener la mejor detección de patrones, podemos tener la mejor predicción de tendencias, que no va a haber una decisión estratégica. Si recolecto datos por recolectar datos y empiezo, por ejemplo, con el tema del Poder Judicial, que es la elección, bueno, no para todos, pero porque hay también presidentes municipales, como hablamos en el caso de Durango, pero si es que hablamos del Poder Judicial, si es que quiero meterme a recolectar datos porque suena súper interesante. Ok, pero estoy consciente que no hay datos de una elección de Poder Judicial. ¿Qué decisión estratégica voy a querer tomar? ¿Cuál es mi objetivo con ver el comportamiento de los votantes? Si es que sé que no hay todos estos datos, no va a haber patrones que descifrar. Entonces, tal vez lo que quiero ver es cuál es el interés actual. Tal vez lo que quiero saber es si es que les interesa el nombre o les interesa la propuesta. Ah, ok. Entonces, podría buscar datos sobre nombres y propuestas, sobre si la gente, los votantes en años anteriores se identifican más con una propuesta o con un rostro conocido. Y de ahí puedo partir, pero ya sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo es ver si mi propuesta o mi cara, cuál tiene que salir en más anuncios, invento, a cuál le tengo que meter más pauta. Entonces tomo una decisión estratégica. Si con todos los datos que logré recolectar, que en ese caso en específico no me atrevería a decir que va a estar un poco difícil, pero en México hay muchísima información de las campañas y sobre campañas anteriores, entonces se podría llegar a sacar. Sé que voy a poder tomar una decisión estratégica en cuanto a eso. Si veo que todo me dice que realmente lo que buscan es una cara que represente algo. Ok, entonces tal vez no voy a poner todo lo que yo quiero hacer en el Poder Judicial y cómo yo voy a cambiar el Poder Judicial, sino simplemente va a ser mi cara con un concepto fuerte. Es la decisión estratégica que termino sacando de todo este proceso. Si es que es una decisión más de un contenido, por ejemplo. Si lo que quiero saber es si y que ya justo viene ahorita en junio, el mes de la comunidad LGBTQ+. Si es que lo que quiero saber es si en mi municipio eso me sumaría o me restaría votos. Hay datos sobre eso. Hay muchísimos datos sobre cómo la gente ha interactuado con esas publicaciones, sobre la votación de la comunidad, sobre un gran espectro de información. Y mientras más tenga, mejor. Entonces voy y busco cómo han votado, cómo se han relacionado, cómo le ha ido a otros políticos que han hablado del tema o que han hecho una publicación como la que yo quiero hacer, etcétera. Veo los patrones, salen los temas en tendencia. Si veo que a los demás les ha afectado y que es un tema muy controversial en mi municipio, tomo la decisión. Me quedo y ajusto y hago algo diferente, pero mantengo la decisión de seguir con esa publicación o tomo la decisión de no hacerlo. Y en vez de esa publicación, hago un conversatorio privado cerrado donde todavía estoy con la comunidad, pero no es algo que el resto de los segmentos van a ver. Si es que tengo el objetivo claro de qué es lo que quiero hacer, todo este diagrama funciona.
Si no tengo el objetivo claro, desde la recolección de datos me podría hacer perder el tiempo. Y nuevamente, en especial en campaña y en gobierno también, pero en especial en campaña, lo que menos podemos desperdiciar es tiempo. Algunos facts en política que me parecen súper interesantes de la inteligencia artificial y, por ejemplo, este que me pareció súper interesante es un poco antiguo, es como de las primeras cosas importantes que se hicieron en México con inteligencia artificial. En la Ibero y la UNAM desarrollaron un algoritmo basado en inteligencia artificial que durante la elección presidencial del 2018 predijo con notable exactitud la preferencia de voto. Estimó 44.8 para AMLO, acercándose al resultado de 53.19. ¿Qué es lo interesante ahí? Si bien hay encuestas que fueron mucho más precisas, aquí no hubo interacción humana. Aquí no hubo una pregunta a boca de urna, aquí no hubo, simplemente por la interacción digital que había en ese momento tras las elecciones, el algoritmo pudo predecir esto. Hoy en día podemos hacer eso con un poco más de exactitud y lo podemos hacer de manera previa para decir incluso, y es algo que hemos hablado con clientes nosotros, cuando estás a una semana, o bueno, tal vez una semana es muy poco, pero a un mes, corres encuestas, corres inteligencia artificial, corres predicción de datos, ves el comportamiento del votante y todo te indica que vas a perder. Tienes que tomar quizás la decisión estratégica más difícil de si es, vas a seguirle metiendo todos los recursos o vas a frenar o vas a aceptar que mejor mantienes tu capital político y no te quemas perdiendo una elección o te vas de frente y pierdes la elección. Eso también es una decisión que la predicción de datos nos da. La microsegmentación del electorado, que esto se ha visto desde Donald Trump en el 2016 hasta, bueno, cada vez es más fina la forma en la que podemos nosotros microsegmentar con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay cada vez más datos que dejamos en la huella digital. ¿Qué es la huella digital? Todas las cookies que aceptamos, los segundos, un microsegundo más que nos quedamos antes de dar scroll, el que si me sale un anuncio en Sponsored le abro, todo lo que nosotros hacemos digitalmente, la forma, si le doy para la derecha cuando me sale un TikTok para ver el perfil, cuántas veces scrolleo el perfil de alguien, todo lo que hacemos es nuestra huella digital. Y cada vez más la inteligencia artificial puede leer más de esta información. Y eso permite que haya mensajes más personalizados para comunidades más específicas. La confianza para tomar decisiones electorales, y esto me pareció interesantísimo, según el European Tech Insight del año pasado, no estoy segura que ya haya uno actualizado, lo revisé hace 3 días, no creo que haya salido uno nuevo. El 34% de los europeos menores de 35 años confiaría en la IA para que voten a su nombre. Sin embargo, el 67% de los europeos manifiesta preocupación por el riesgo de manipulación de los resultados electorales. ¿Qué quiere decir esto? Para 34% de los millennials para abajo y bueno, de 30 hasta 41 somos millennials, 35 es como un millennial estándar, la media del millennial. La inteligencia artificial nos ha hecho la vida más fácil, nos ha hecho la vida más eficiente, nos ha ayudado en un montón de cosas. Entonces, si también le puedo dejar que vote por mí, ok, pero eso no quiere decir que no veamos también los riesgos de la inteligencia artificial. Y estando conscientes de esos riesgos es que también debemos utilizar nosotros las herramientas. Por eso es que una confianza ciega absoluta en todo lo que arroje la inteligencia artificial tampoco es lo más efectivo. Aplicaciones en campañas políticas. La IA facilita desde la personalización del mensaje hasta la segmentación de votantes, mejora y hace mucho más eficientes las campañas.
En las elecciones intermedias de Estados Unidos, Facebook empleó IA para eliminar cuentas falsas y combatir la desinformación. ¿Qué pasó también con eso? Muchos perfiles, muchas campañas perdieron obviamente sus comunidades de activismo digital, lo que llamamos bots, de alguna manera también, que es diferente. Hay activismo digital que es puro activismo digital, gente trabajando detrás de un teléfono con convicción, y también hay activismo con bots, pero la inteligencia artificial, y hay, por ejemplo, no sé si llamarlo un error, pero ahí fue una distinción de máquina, o sea, todo el que cumpla A, B, C y D es una cuenta falsa y tengo que eliminarlo. Y había cuentas de personas reales que también cumplían el A, B, C y D, pero nuevamente es máquina y simplemente dijo, cumplió con mi tablita, así que se va. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, algunas herramientas que se pueden utilizar, algunas de las que ya hablamos: Google Trends, anticipar temas emergentes en búsquedas, y es gratuito. Mention.com es de escucha social. No quiero decir como cuál es mejor o peor. Mention, Brandwatch, estos son ejemplos de los que pueden utilizar. Brandwatch, sé que hay también una versión gratuita. La versión gratuita, o sea, yo he usado la versión gratuita, pero cuando ya pagas, que te dan como 30 días gratis. Entonces, realmente la versión gratuita, no sé cuánto es el alcance. En Mention sí sé que el alcance de la versión gratuita es bastante limitado, pero si no son temas que que tengo que darles seguimiento tan puntual, sino es más bien como tener una visión un poquito general de lo que está pasando, tener alertas sobre temas puntuales de los que quiero ir sabiendo, tal vez monitorear qué habla mi opositor, etcétera. Mention sirve bien. Brandwatch nos da también el análisis del sentimiento y tendencias futuras, que nuevamente en lo digital, como estamos en una búsqueda o en una guerra de emociones, el saber qué sentimientos se están generando frente a mí, frente a mis opositores, frente a los temas de interés de la población, es otra ventaja competitiva que voy a tener. ChatGPT no solo la creación ágil de mensajes estratégicos, sino el análisis de data, como ya les decía, y nuevamente puede ser ChatGPT, Grok, DeepSeek, la que en esta línea de funcionamiento se acople mejor a ustedes, la que ustedes se sientan más cómodos utilizando. Y bueno, ChatGPT, con Grok y DeepSeek, la verdad no sé en temas de gratuito o pago, pero ChatGPT sí tiene la versión gratuita o de pago. Yo les recomiendo que si ya van a utilizarlo a un nivel profesional donde requieren un análisis de datos intenso, sí paguen ChatGPT, porque es diferente. O sea, van a tener permanentemente la última versión, que no pasa cuando es la versión gratuita, que creo que se queda en la versión 4 o se acaba la versión 4.5, la versión, y se quedan con la versión previa. Entonces, creo que sí merece la pena si es que lo van a estar utilizando para análisis de datos, para más cosas. Y Answer the Public, el análisis del comportamiento digital en temas específicos, para no estarle preguntando a nuestras personas qué quieres saber, sino saber qué quieren saber. Y también hay una versión gratuita y una versión pagada. Bueno, aquí les quiero proponer, no sé si tal vez tomarnos 10 minutos va a ser demasiado, pero para los que quieran, quiero que hagamos un ejercicio de Google Trends en vivo, que es realmente súper fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo voy a hacer con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter a Google Trends, que es literalmente, esa es aquí está, esa es la página. Ustedes le ponen Google Trends y les va a salir este link. Esta es la pantalla que les sale, ni bien entran. Obviamente aquí yo tengo Ecuador. Lo voy a cambiar por fines prácticos y que todos podamos ver
lo mismo. Por ejemplo, aquí. Ok, le voy a poner México. Le voy a dar chance para fines prácticos. Le voy a poner el nombre del partido. Y aquí vamos a... Aquí están los primeros filtros. Me sale si quiero ver qué buscaron en el último día, las categorías, etcétera. Por ejemplo, ayer desde las... ¿Qué hora es? Porque mira el día completo. Entonces, desde que empezó el día de ayer hasta lo que vamos de hoy, han habido 73 búsquedas. Ahora, como yo les decía, como la predicción de tendencias es algo más actual, yo recomendaría que no sea más allá de los 7 días, salvo que quieran ver algo muy específico. Pero en los últimos 7 días, y aquí nos podemos ir más específico. Por ejemplo, podríamos irnos México, Querétaro, perfecto. En los últimos 7 días, veamos, han habido búsquedas, han habido momentos, por ejemplo, en mayo 12 no se buscó nada, han habido 28, 50, el pico más alto es, aquí estamos, en 100 búsquedas, es lo que más se ha buscado. Entonces, después, ok, ya sé que entonces sí se está buscando información sobre mi partido. Si estuviéramos hablando de una estrategia de partido, ¿qué es lo que quiero? Que me busquen más, que me busquen menos. Hay una crisis que tal vez por eso están buscándome o después me meto a ver un social listening para ver qué temas. Pero, por ejemplo, si lo que quiero ver, si estamos en el caso de una elección de gobernador, donde el partido sabemos que pesa, entonces voy a ver si están hablando también de mi opositor. Aquí ya tengo una primera lectura, entonces ya sé que yo estoy más en tendencia en las búsquedas que en este caso mi partido opositor. ¿Qué más nos enseña Google Trends? Por ciudades, aquí las ciudades que más han buscado en Querétaro sobre el PAN y sobre Morena, aquí ya aquí nos separa básicamente quienes han buscado de cada uno. Y esto lo puedo hacer de los diferentes temas que yo necesite analizar. Esto me da una primera mirada, ok, entonces yo sé que ya estoy yo posicionado, que yo estoy marcando una tendencia de búsquedas más clara. Necesito saber qué están buscando de mí. Si están hablando cosas positivas, si están hablando cosas negativas. Después me voy a una escucha digital. Ya sé que sí soy, que la tendencia es que sí me busquen. No es que nadie está hablando de mí. Pero ahora sí, entonces, más a profundidad, ¿qué están hablando de mí? Aquí un ejemplo, por ejemplo, si esto fue un ejemplo nada más, por ejemplo, últimos 7 días, todo el país, temas de seguridad pública. Aquí, por ejemplo, si es una comunicación de gobierno a nivel presidencial y quiero hablar sobre seguridad pública, si veo que Morelos es el estado que más busca sobre seguridad pública, tal vez no me va a servir solo mandar un mensaje general de seguridad pública, sino tal vez voy a hacer algo más específico para Morelos, Aguascalientes e Hidalgo, que tienen búsquedas súper altas los tres, acompañado de mi mensaje general. O tal vez busco qué más está pasando en Morelos, por qué hablan tanto de seguridad pública. ¿Acaba de haber una crisis del tema? ¿No acaba de haber? Puedo también jugar con mis decisiones estratégicas a nivel tierra con esto. Esta es justo lo que les comentaba del tema del debate. Este fue un estudio hecho posterior al debate, al día siguiente del debate.
y bueno, no, se analizó 7 días que justo eran un día después del debate. Y Daniel, quien es el actual presidente, tenía una notable separación de búsquedas. ¿Qué eran las consultas relacionadas a ellos? Justo en ese momento Daniel fue a hacer una visita no oficial a Estados Unidos y obviamente estuvo con Donald Trump. Eso fue un tema que ayudó muchísimo. ¿Cuál fue la decisión estratégica que se tomó en ese momento en campaña? Aumentar la comunicación de la visita, en positivo, en oficial y en B, porque era un tema del cual la gente ya estaba hablando. Y después, obviamente, esto sumado a estudios de antropología y social listening, vimos que no era un tema negativo. La gente solo quería saber más, quería ver más fotos. La gente estaba interesada en el tema como tal. No había, después empezó ya a haber una postura entre positiva y negativa, estuvo bastante polarizado, pero ¿qué fue lo primero que nos permitió tomar la decisión? Aumentar el tema. Si es un tema que me da visibilidad, y por el momento es neutra hasta que el público me diga si le está gustando o no le está gustando, les voy a dar lo que quieren. Quieren ver el tema. Entonces decidimos aumentar la comunicación en torno a la visita de Donald Trump. Otra de las cosas que es inteligencia artificial, pero es un poquito más profunda para hacer todo el análisis, todas las 3 otras cosas que vimos, donde necesitamos Google Trends, ChatGPT, Answer the Public, Brandwatch, Mentions, todas estas herramientas se puede hacer con Machine Learning. Machine Learning es otro tipo de inteligencia artificial donde permite que una computadora analice datos en generales y descubra patrones para anticipar qué hacen los votantes. ¿Qué es lo que pasa con Machine Learning? Sí hay ya herramientas que se pueden utilizar, les voy a poner un ejemplo aquí que ya van a ver, pero sí requiere el Machine Learning más fino, el que nos va a dar mejores resultados, requiere a un ingeniero de sistemas y un ingeniero de datos. Por eso decidí como dejarlo al final para que lo conozcamos, sepan que es otra opción que tienen, pero profundicé más en las otras herramientas que creo que pueden utilizar ahorita mismo saliendo de esta clase. ¿Cómo se usa el Machine Learning en campañas? Analiza millones de datos en poco tiempo, detecta patrones de comportamiento del electorado y predice respuestas futuras. Si se lanza un mensaje, ¿a qué grupo le impactará más? ¿Qué nos permite esto? Poder probar cualquier cosa que querramos hacer. Entonces, si quiero probar, voy nuevamente en el plan de gobierno. Si quiero ver qué tanta aceptación va a tener X cosa del plan de gobierno, lo pongo en mi modelo de computadora, en mi, sí, en mi modelo, en mi machine learning y me va a arrojar si es que a qué grupo le va a impactar, si es que va a ser positivo, no va a ser positivo, también por todo el histórico de información que tiene antes. El ejemplo que les quiero dejar es Teachable Machine by Google. Es una plataforma que permite crear modelos de Machine Learning realmente es súper fácil. Los entrena con datos desde la computadora de cada uno y no necesitas escribir código. ¿Para qué sirve en campañas políticas? Aunque está pensado en usos generales, o sea, realmente no hay, como es tan simple y realmente el machine learning no es tan simple como Google lo hizo. No, no hay algo donde podamos decir así como ChatGPT que le meto todo el histórico de la votación en Durango y me va a decir por qué partido podrían estar yéndose en estas elecciones. Pero puedes entrar en un modelo básico para clasificar tipos de votantes o reacciones al contenido. Por ejemplo, creo que, bueno, aquí más o menos se ve. Así, cuando ustedes se meten a Teachable Machine, les sale así, Get Started, y por ejemplo, ¿qué es lo que ve? Las posturas del cuerpo y te define, uno le dice, si es que me ves con las manos así, estoy feliz. Y si me ves con las manos así, estoy triste. Entonces, cada vez que detecte a alguien así, va a decir triste, triste, triste. Entonces,
A ese nivel podríamos llegar hoy. Entonces, si es que, por ejemplo, para nuestro contenido, eh, nosotros subimos frases, le decimos, cada vez que utilizo, no sé, esperanza es positivo. Si utilizo orden es neutro y si utilizo corrupción es negativo. El modelo va a entender que esas palabras son positivas, neutras o negativas. Y cada vez que yo suba un contenido con esas palabras, me va a decir, ese es un contenido positivo, es un contenido neutro, es un contenido negativo. ¿Es 100% certero? No, porque yo le estoy condicionando, le estoy diciendo, esta palabra es esto, esta palabra es esto. No está analizando datos para decirme es positivo o es neutro, pero podría ser una forma eficiente de de correr contenidos y aprobar contenidos sin tener que una persona estar revisando cada una de las cosas. Sí. Y bueno, si quieren explorarle más lo de Machine Learning, también creo que es interesante. Como les digo, sí requiere un poco más, tanto como a nivel de sistemas, como de profesionales en datos, pero esta por lo menos ya es una herramienta que algo nos permite automatizar. Un poco ejemplos aplicados de lo que hemos visto en el tema de predicción de datos, de tendencias y comportamiento de los votantes. La primera presidenta de México, obviamente, estrategia de inteligencia artificial, hubo un análisis diario de conversaciones en redes sociales, cuando se identifica medio ambiente y movilidad urbana como temas emergentes claves. ¿Qué se toma la decisión de hacer? Se crean contenidos rápidamente sobre estos temas específicos. ¿Qué es lo que y en qué resulta? En un incremento notable de interacciones y posicionamiento positivo ante los rivales políticos con este segmento de la población. Esto, el contenido no es un contenido real, pero el caso es un caso real. Nosotros tuvimos la experiencia de estar en esa campaña y eso fue lo que realmente pasó cuando teníamos datos corriendo todo el tiempo para ver cuáles eran los más eficientes por los cuales ir. Obviamente, sí fue una campaña en la que se le habló a todo México, pero digitalmente había segmentos que no estaban consolidados y buscábamos consolidar en lo digital. En el caso de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, análisis diario de la conversación en redes sociales en segmentos jóvenes. Aquí, de las cosas más interesantes fue la especificidad con la que se trabajó los temas de Donald Trump, porque él sí quería hablarles a todos en sus tonos. Él sí quería hablarles a todos de manera específica. La única forma de hacerlo era hacerlo con inteligencia artificial. Era humanamente posible que él logre hablarles a todos. El momento en el que se identifica Dog Mom y Animal Lover como temas emergentes claves porque eran de mucho y ni siquiera de mucho volumen, pero eran de mucho impacto emocional que empieza a pasar contenidos de inteligencia artificial sobre esos temas. En ningún momento decía, Trump tiene el mejor plan de gobierno para los animales o Donald Trump ama a los animales, porque hasta tiene la cara con la que salen todos los contenidos, pero ayudó a una fidelización del microsegmento porque creó contraste con su oposición. El momento en el que un gato dice el otro me odia es más creíble que decir que Donald Trump hubiera dicho Kamala odia a los gatos. Obviamente es inteligencia artificial, pero esa fidelización porque entendieron qué quiere un dog mom y qué quiere un animal lover. En crisis municipales, esto es un ejemplo de una crisis que tuvimos con una ciudad intermedia aquí en Ecuador. El algoritmo detectó un incremento negativo en el tema manejo de basura y esto fue netamente Twitter y Facebook, pero eran las redes sociales donde más conversación tenía este municipio. ¿Cuál fue el input de información en ChatGPT? Se ingresa todo lo que estaba pasando sobre manejo de basura, se ingresan datos anteriores sobre basura, más el plan de gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una creación inmediata de mensajes aclaratorios, que es lo que la predicción de datos nos decía, la interpretación de patrones. La gente quiere claridad. La gente
necesita saber qué es lo que está pasando. Se hicieron videos cortos explicando, aclarando el tema, un comunicado oficial anticipándose a las preocupaciones. Ya sabíamos que el tema de manejo de basura podía incrementarse hasta ser algo mucho más grande. Entonces nos anticipamos a eso con un comunicado oficial. ¿Cuál fue el resultado? Una neutralización rápida del tema negativo antes de que se volviera una crisis mayor. Este me lo voy a saltar por temas de tiempo, pero se los dejo, si quieren le pueden hacer screenshot para que lo apliquen o lo apliquen con una variación que ustedes quieran, pero para que vayan viendo cómo puede hacer el análisis del comportamiento del votante. Le dan ustedes el perfil a ChatGPT. En este caso es inventado, pero le pueden dar un perfil de lo que ustedes estén viviendo, de un perfil del votante promedio o de un segmento de la población que a ustedes les interese y que les diga, en base a ese perfil, si tienen datos reales y mientras más datos tengan, obviamente mejor, pero le pueden dar el perfil y ya le preguntan, ¿cuáles son principales intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de mensaje podría movilizarlo a votar? ¿Qué temas podría rechazar en una campaña política? Y ya tengo al menos 3 líneas principales con las que puedo empezar a trabajar para llegar a ese segmento de la población. ¿Cuáles son los errores más comunes en el tema de predicción y uso de inteligencia artificial? Confiar ciegamente en los resultados, ya se los dije antes, asumir que la IA dice la verdad absoluta. Hay que combinar tanto contexto político como conocimiento local y criterio profesional. La inteligencia artificial nunca va a reemplazar la estrategia. Esto sí creo que es algo súper importante. Tal vez el validar la estrategia que vamos a implementar con inteligencia artificial, rebotar con la inteligencia artificial, ayuda. Pero lo que diga la inteligencia artificial nunca debería reemplazar la estrategia. Usar datos mal segmentados o insuficientes. Esto también es súper importante. Si nuestro primer escalón es los datos que voy a alimentar y de ahí voy a partir, mientras mejor calidad de datos tengo, voy a tener un mejor resultado. Si es que le doy datos muy segmentados, súper antiguos, que ni siquiera son de mi estado, tal vez no me va a servir para nada. Hay que asegurarnos de que los datos son actualizados y específicos para nuestro objetivo y segmentar por microaudiencias. En lo digital es mucho más eficiente hacerlo micro y si podemos nano. Entonces, si tengo datos que me permiten llegar a eso, mucho mejor. No validar los resultados con retroalimentación, confiar en la predicción sin probarla en campo o digitalmente, esto también. Una predicción a la final es como el clima. Puede decir que mañana va a llover, pero amanece soleado y hace un sol espectacular todo el día. Puede pasar lo mismo. Me puede decir, no les va a gustar este contenido, pero ¿qué tal si hago un focus group digital o físico chiquito? Pongo el contenido, sí corroboro que no les gustó, entonces efectivamente lo quito. Pero esto obviamente sí es algo de que o me requiere muchos recursos para no gastarlos o es algo que considero muy estratégico. Antes de lanzar una campaña basada en predicción, hacer pruebas. Ignorar los cambios súbitos del entorno político, pensar que los modelos son estables y no considerar coyuntura, básicamente. Esto sí es súper importante. Hay que actualizar constantemente los datos del modelo y tener las herramientas para saber detectar las desviaciones. Si es que está pasando algo coyuntural muy fuerte, eso me va a afectar, me va a mover el tablero y necesito tenerlo presente. Utilizar las herramientas de inteligencia artificial sin entender el propósito. Por ejemplo, aplicar Google Trends para segmentar votantes o ChatGPT para analizar el sentimiento sin entender los límites. De nada me sirve buscar en Google Trends gamers en Querétaro. Me va a salir cuántas veces han buscado sobre gamers, pero no me va a decir que si hay, entonces si me sale cero es que no hay gamers en Querétaro. No. ¿Cómo evitarlo? Capacitar al equipo para en qué sirve cada herramienta y establecer un flujo de uso claro. La detección, el análisis, la validación y la acción. Todos los pasos que vimos en el diagrama, básicamente
que nos van a llevar a la acción. Y el último, obsesionarse con datos cuantitativos y descuidar la narrativa. Basar toda la estrategia en un número, en decir, no, es que son 100,000 votos y les interesa esto en X porcentaje, pero no saber cómo les gusta que lleguen a ellos, no saber realmente cómo se están moviendo emocionalmente en lo digital, puede costarnos la campaña. Complementar cada predicción con una narrativa emocional basada en aspiraciones, miedos o valores, basada en las emociones que a mi público objetivo le mueve, nada lo va a poder reemplazar. Ni saber exactamente cómo se comportaron, ni entender cómo preguntan. Si no logro esa conexión emocional, de nada me sirvió tener todo el análisis previo. Y hasta ahí llegó la clase para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas. Siempre bienvenidos a seguir la conversación. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como @sayurifiallo. Y espero haberles dejado con algo interesante, espero haberles dejado con bastantes preguntas, que se vayan a utilizar las diferentes herramientas y que puedan aplicar algo en lo que estén haciendo el día de hoy. Adelante, Juan. Bueno, hola, buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿qué ventaja y qué desventajas tiene la inteligencia artificial en el comportamiento de votantes? Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, la ventaja más grande es que podemos analizar muchos datos, que nos va a permitir ver a muchos segmentos de la población desde mucho tiempo atrás. Lo que nos tomaría, si no tuviéramos la inteligencia artificial, ir a buscar las encuestas, ir a buscar los datos, o manualmente o en computadora, pero nosotros buscarlos. Todos estos datos y nosotros interpretar lo que está pasando, esa es la ventaja más grande, la eficiencia lo eficiente que vuelve este proceso y las aristas que a veces como humanos no vemos. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Absolutamente objetivo, dice, esta es la información que hay, ABC, los patrones son A más B y B más C, se acabó. ¿Qué pasa con un humano? Nosotros podemos tener ahí un sesgo de considero, creo, me parece, yo viví, etcétera. ¿Cuál es la desventaja? Creo que el que nos podría cegar, el que asumir que lo que nos diga es ley y que necesita sí darle todos los datos. O sea, la desventaja creo que es más de uno que propia de la inteligencia artificial, pero si no le doy los suficientes datos y confío en el resultado de manera ciega, podría estar corriendo yo un riesgo y tomar la decisión no muy estratégica. Gracias, Juan. Adelante, Jair. Hola, buenas noches. Hola. Tengo una duda sobre las herramientas que mencionaste y quisiera enfocarlo en algo más local. Como qué herramientas podrías recomendar para entornos más pequeños? O bueno, sí, que no son como temas internacionales o nacionales incluso, sino de un estado o hasta algún municipio. Google Trends sí te permite, creo que a nivel municipio, la mayoría sí te permite, como sí Mm. puede geolocalizarlo, Google Trends te permite hacerlo. Si es que Answer the Public a nivel municipio no te va a permitir, pero sí te va a permitir a nivel estado y podría ser una primera aproximación. Y ChatGPT definitivamente sí te va a permitir. Entonces, si es, por ejemplo, un tema muy específico dentro de un municipio, también específicos dentro de un municipio que tal vez no esté en todas las herramientas, ¿qué podrías hacer? Y nos ha pasado, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Agarramos la información local más certera y
desde literal buscar en Google, por ejemplo, si es de un candidato, las noticias de ese candidato y meterle todos los links a ChatGPT. Bueno, tal vez no todos, pero los más recientes, los de la última semana o los últimos 3 días, si es un tema coyuntural. Y lo mismo de nuestros adversarios y pedirle el análisis, nuevamente entendiendo cuál es tu objetivo, si lo que quieres ver es si ha aumentado la conversación, si hay más ataques, hay menos ataques, dependiendo cuál es el objetivo, le pides a ChatGPT que analice toda esa información más los temas o los lugares que Google Trends te dice, ¿no? Entonces puedes, ahí, ¿qué es lo que siempre recomendamos? Ir haciendo cruces. Mientras más cruces de información puedas hacer, mejor. Entonces podrías también sacar, perdón, un social listening. Eso, la mayoría de herramientas sí tienen, en especial en México, sí llegan a municipios de México. Entonces podría ser con una herramienta de Mentions, Brandwatch, Brand24, cualquier herramienta de social listening a nivel municipio que te vaya diciendo qué sentimientos sobre qué temas, más todo el otro cruce, podrías ir viendo toda la información que necesitas para tomar mejores decisiones, nuevamente siempre teniendo como claro hacia dónde va toda esta búsqueda. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Angélica. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo solo, bueno, tengo un dato, una duda, perdón. Por ejemplo, al respecto al hacer un análisis de datos en una página pública, en un perfil público, también se puede hacer, por ejemplo, en un perfil privado. Digo, estamos hablando el ejemplo que ponía sobre análisis de un adversario. ¿Es posible utilizar estas herramientas para hacerlo en perfiles privados o no es posible? No, no es posible. Esa es una limitante por privacidad de datos. Hoy sí, todas, o sea, Meta, todas las redes sociales y todas las páginas que leen datos tienen la política de privacidad y la política de no uso de privacidad de datos muy fuerte. Entonces, ahí sí tocaría algo más artesanal de tener un perfil que sí siga a ese perfil privado y hacer un análisis de lo que está pasando. Pero si es un perfil privado, el de tu opositor, tienes una ventaja enorme a tu favor. Si es en especial si estás en campaña. Alguien que quiere ser una figura pública, alguien que está en una elección y tiene un perfil privado, ya empezó mal. Entonces, de ahí ya puedes tú tener un poco más de tranquilidad y podrías buscar un perfil que siga este otro perfil y hacer un análisis. Pero con herramientas no se puede. Gracias. A ti, Angélica. Si ya no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Sayuri, de parte del Comité Directivo Estatal del PAN de Querétaro. Agradecerte tu participación en esta sesión más de este programa del Seminario de Inteligencia Artificial para incidir en la política y nos vemos en la próxima sesión. Les agradecemos a todos por su asistencia. Ya saben, ahí en el grupo les mandan la información pertinente. Igual también, Sayuri, muchísimas gracias. Esperamos verte en otra capacitación más aquí con el Partido Acción Nacional. Muchas gracias a todos y una buena noche. Que estén muy bien. Igualmente, bonita noche para todos. Gracias, Buenas hasta luego. noches, Muchas gracias. gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, buenas noches.